Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase de repaso de lo que hemos visto en estas dos unidades y de qué forma lo podríamos aplicar, ¿no? Esperemos concluir, si bien es cierto, ya la materia para el examen la terminamos el día lunes, ¿no? Lo que en este momento voy a hacer es un poco que ustedes vean cómo se aplica la investigación de mercado. Eh, Vamos a hablar acerca de un marco conceptual al inicio y al final esperemos que el tiempo nos alcance para el día de mañana enseñarles un proyecto, ¿sí? A lo mejor las técnicas que ustedes van a ver son un poco más extensas, pero son las aplicadas ya dentro del campo de la investigación, ¿no? En general. ¿Dónde se aplica la investigación de mercado? Siempre va a ser en la formulación y evaluación de proyectos de inversión, ¿no? Como les indicaba, cuando veíamos la unidad 1, la unidad 2, está enfocada en esas actividades ya que se dan por los cambios constantes dentro de los diferentes entornos denominados mercados, ¿sí? Se dividen en diferentes tipos, ya dependiendo del micro o del macroentorno en los cuales ustedes estén desenvolviendo, quieran estudiar, ¿no? Para eso, este tipo de proyectos ya van a tener, ¿qué cosa? Un estudio, ya valuado ya sea en bienes o servicios. Va a depender de su área geográfica o demográfica en general, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a evaluar. Y siempre, en ciertos casos, valuando ya de una forma cuantitativa. Por eso es que tomamos una referencia ahí, precios, cantidades, ¿no? N cantidad de personas o consumidores también, ya que van a estar involucrados dentro de estos diferentes estudios de mercado que se pueden dar, ¿sí? Sin olvidar, ya, que para el contexto social siempre va a tener un impacto, ¿no? Lo que se haga. ¿Por qué? ¿Ya? Porque todo es un conjunto, ¿no? Si que nosotros estamos haciendo crecer, por un lado, la economía, siempre van a haber externalidades, factores positivos, factores negativos que se pueden dar, ¿no? Lo importante es que favorezcan al contexto, ¿sí? En ese momento, nosotros, aparte de tener ya un beneficio que podría materializarse en el aspecto económico, también vamos a lograr que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Nosotros hemos estudiado a lo largo de esta materia acerca del consumidor, las demandas de mercado, ¿sí? Las actuales, las proyectadas entre sí, ¿no? Hemos dado cuenta que se utilizó mucho técnicas estadísticas, ¿no? ¿Sí? Pero lo que nosotros queremos evaluar es también esta oferta, demanda, ¿no? Y cómo el mercado ya se comporta, ¿no? Nosotros vivimos ya constantes cambios en estos últimos meses, los cuales nos dimos cuenta que ni la oferta ni la demanda fueron los causantes de la situación que ocurrió en el mercado. El mercado como tal tuvo otro tipo de factores, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el estudio de mercado también me puede indicar esto, ¿no? Y me puede hacer prever qué es lo que se va a comercializar en el futuro. Ustedes ya hicieron levantamiento de información, si bien es cierto, se dieron cuenta hacia dónde están los nuevos enfoques disruptivos, cuáles son los cambios culturales a nivel de empresas, ya sea públicas o privadas, que se pueden estar dando y quiénes los efectúan, ¿no? Quienes lo han hecho de forma más dinámica se dan cuenta que hay mayor cantidad de liderazgo, lo que vimos en las últimas unidades. Los que todavía no se han adaptado, nos damos cuenta que hay poca cultura organizacional, su cultura organizacional es débil, a lo mejor, ¿no? Y los que no lo han logrado, a lo mejor ya no están. ¿Sí ven? Entonces, todo eso son estos diferentes enfoques, ya que se basan en lógicas, ya que van a partir de problemas. No olvidar algo. El estudio de mercado, eso es lo que busca, ya. Nosotros no buscamos algo que esté ya perfecto, ¿no? Buscamos qué cosa, diferentes tipos de problemas,
los medimos, evaluamos esa carencia, ¿no? Y la alineamos hacia un objetivo claro, ¿no? Si no podemos satisfacer alguna necesidad, no tiene objeto el estudio de mercado, ¿no? ¿Sí? Puede ser que todo esté perfecto, ¿ya? En los análisis que se haga, ¿sí? Nosotros hablamos análisis de demanda en general, cuando nosotros veíamos qué era lo que necesitaba el consumidor, hablábamos de necesidades, hablamos de deseos, ¿sí ven? ¿No? Y todos esos se alineaban ¿en dónde? En la demanda. ¿Cuál es la particularidad que tenía esto? La capacidad de tener poder adquisitivo para poderlo satisfacer ese bien o servicio que se daba, ¿sí? Recordar algo, siempre la necesidad y el deseo va a estar, pero va a tener una restricción, que va a ser ¿qué cosa? En los precios, ¿bien? Entonces, eso es lo que nosotros nos planteamos dentro de los diferentes análisis de demanda, como lo hemos visto. Hicimos verificaciones de cómo hacer esos análisis, ¿no? Para eso aplicamos diferentes tipos de técnicas de segmentación, ¿no? Ahí es donde apareció ya el target, la cuota de mercado en general, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer las diferentes determinaciones. Aquí ponemos 3 tipos de población, que era referencia, objetivo, específica. Todo esto va a estar enfocado en qué, dónde estoy, cuál es mi objetivo general, cuál es mi objetivo específico en general, ¿no? Estas poblaciones pueden partir de un referente único, en particular, ¿cuál es? El mercado, el segmento de mercado, ¿no? De ahí yo, ¿qué es lo que busco? El target, ¿sí? Y de ahí busco mi cliente objetivo, ¿sí ven? Eso es lo que se define con este tipo de poblaciones, pero ya en la práctica tengo que particularizarlo, ¿no? Bien. Luego, que es lo que hablo, también hablamos de los tratamientos que debían de tener, ¿no? Ya fuimos aplicando un poco de un análisis estructural del marco contextual, ver cómo se va a ir presentando, ¿ya? Comenzar a separar qué tipo de matriz tengo, ¿no? Ya tengo un posicionamiento establecido, quiero hacer un replanteamiento, ¿no? Ya quiero captar más cuota de mercado, no lo sé, ese va a ser el propósito de la investigación. Muy bien, a partir de aquí ya hablamos acerca de los objetivos del estudio, ¿no? Hasta este momento yo ya he identificado algunos de los problemas que se están dando, ¿no? Entre ellos hemos planteado que uno de los principales, ¿ya?, es el beneficio, ¿no? En este caso hablamos de un beneficio económico. Puede ser también un beneficio social, pero ese beneficio social, si bien es cierto, pues, recuerdo que pusimos el caso de estudios que hacen fundaciones sin fines de lucro para mejorar los estilos de vida de cierto tipo de sectores productivos. Pusimos el ejemplo de los cangrejeros, entre otros casos. Si bien es cierto, la investigación de mercado se hace sin tener un beneficio particular, si ven, para la organización sin fines de lucro, pero al final tiene un beneficio económico para la sociedad, si ven. Ahí vamos a identificar si tiene o no tiene un impacto positivo, porque ese proyecto les va a generar un flujo de caja, ¿sí?, a ellos, que lo van a poder evaluar, ya sea en el corto, en mediano, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a encontrar diferentes tipos de ventajas que les va a dar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos dimos cuenta, aquí en esta estructura está casi todo lo que nosotros debemos de conocer y que hemos visto en todo este semestre, ¿sí ven? Tenemos ahí el análisis de mercado, ¿sí? ¿Cómo partimos ya de analizar la empresa? ¿Recuerdan? Analizamos la oferta, ¿bien? Qué tipo de segmentación tenía, si a lo mejor tenía un marketing relacional, entre otras. Vimos las matrices, cómo se encontraban, si ya tiene matriz estratégica o no la tiene, ¿no? ¿Ya? Después, ¿qué es lo que hicimos? Ya analizamos al consumidor en particular. Bien, esta persona cómo se comporta ante los diferentes cambios del mercado. Luego, ¿qué es lo que comenzamos a evaluar? ¿Cuál era mi posicionamiento en el mercado? Nos damos cuenta que tiene mucha relación con la demanda. ¿Por qué? Porque aquí
identifico cómo me evalúa el mercado, ¿sí ven? ¿Ya? Y por último hablamos del comportamiento organizacional, ¿sí? Que es la forma como llegamos al cliente, pero eso lo planteamos de diferentes tipos de puntos, por eso es que aquí está, ¿ya? Otro tipo de análisis que son las conclusiones del mercado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer entre cada uno de estos puntos? Bien. Esta estructura es muy importante que ustedes la sepan porque todo tiene un propósito y la investigación de mercado es basada en procesos. Ustedes no pueden llegar al análisis de comercialización sin antes haber pasado estos tres tipos de procesos, como son, primero, el análisis de oferta. Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué soy? ¿Cómo estoy? Segundo, una vez que identifico los problemas, voy dónde están, en el mercado. El análisis de demanda. Para el último, entrar a identificar cómo estoy en el mercado. ¿Sí ven? ¿Ya? Al final es lo que tenemos que proponer. Pero eso, como les he indicado, va a depender mucho de cómo la unidad de negocio o cómo el contexto ya se presente basado en mis particularidades, ¿no? Que es la denominada cultura organizacional. ¿Bien? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta o no? ¿Está bien claro? Vean que vamos viendo paso a paso todo lo que hemos visto, a lo mejor durante todo el semestre, pero estoy enfocándome un poco más en lo que compete a estas dos últimas unidades. Muy bien. El mercado es donde voy a ejecutar, ¿no? ¿Qué es lo que lo componen? Insumos, dependencia de otras industrias, costo de los insumos, mercancía de su disposición, en este caso, los proveedores, factibilidad de transporte, condiciones de adquisición. Vean cómo el mercado proveedor se va presentando, ¿no? Y recuerden que nosotros lo identificamos también dentro de las particularidades que se tiene para aplicar en este caso, algún objetivo estratégico, ¿no? En general, podríamos identificarlo también. Tengo el mercado competidor, ¿no? Vemos cuáles son las variables que van a incidir dentro de este mercado. Tengo los precios, las condiciones, la calidad, la publicidad, la situación financiera, entre otras cosas. No olvidar algo, que con el mercado competidor, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo una similitud en lo que respecta al macroentorno, ¿no? ¿Sí? En lo que respecta al microentorno, a lo mejor se van a presentar cierto tipo de diferencias. Tengo aquí el mercado distribuidor, ¿ya? Veíamos que ellos manejan cierto tipo de productos que tienen una incidencia, ¿no? Dentro de las diferentes actividades que se dan. Y uno de los puntos más importantes que ellos tienen son los costos, ¿no? Si es que tengo mayor cantidad de mercado distribuidor, mis costos van a variar significativamente. Pueden ser ascendentes o descendentes, ¿sí? Tengo el mercado de consumidor. Esto es algo que siempre hay que andarlo revisando, porque debido a la gran cantidad de información que se da, si creemos que las nuevas técnicas, ¿ya? Para llegar a que el consumidor me identifique son favorables, es muy cierto, pero ya también son muy débiles ya en lo que es la relación con el cliente, dado que en los actuales momentos se está presentando muchos problemas de cambios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Capaz hoy captamos un cliente, pero en el mercado como tal están apareciendo una gran cantidad ya de consumidores, los mismos que están generando diferentes tipos de proveedor, ¿no? Unos van por precios, otros van por atención, en general. Entonces, tenemos el mercado del consumidor,
lo vamos a identificar por sexo, por profesión, por edades, hogares. Como ustedes se están dando cuenta, todas estas variables pueden ser objeto de análisis, ¿sí? Puede ser que yo haga un mismo estudio, pero cambio las variables que estoy analizando, ¿sí? Eso es algo muy importante para los estudios, porque a lo mejor ya encontramos un proyecto que sea muy similar a lo que estoy haciendo, pero únicamente cambia al target que me estoy enfocando o al cliente objetivo. En ese momento ya tengo una importancia relativa, no absoluta, sino relativa, que quede bien claro. El mercado externo, como les indicaba, tengo estas variables de ingreso, ahorro, precios, divisas, comercialización, ¿no? Que tienen su incidencia dentro de cada uno de ellos, pero si yo estoy tratando, ¿no?, de aplicar una nueva técnica de internacionalización, ya son variables que son muy significativas en el momento de ya, hacer una incursión en lo que es el comercio exterior. Vean, las divisas, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros tenemos una moneda muy fuerte, ¿ya?, que genera una alta expectativa ¿para qué? Para las compras, o sea, ¿a qué me refiero con a las importaciones? Pero en lo que respecta a las exportaciones, a lo mejor nos debilita un poco. Entonces, hay que buscar otro tipo de ventaja competitiva, ¿okay? Entonces, eso en lo que respecta al mercado. Tenemos el análisis de medios, esto está muy relacionado con el macroentorno, ¿no? Inflación, devaluación, Producto Interno Bruto, aranceles, política de importación y exportación, tecnología, estabilidad política. Si bien es cierto, esto ustedes ya lo vieron cuando desarrollaron la materia de realidad nacional. Entonces ustedes saben ya cuáles son ya los indicadores macroeconómicos. Dentro de las variables del Producto Interno Bruto están todas las variables macroeconómicas. También ustedes ya en esa misma materia vieron cuáles eran los valores agregados brutos dentro del Estado. Eso es algo muy importante porque también les pueden servir ya para que en el momento que ustedes hacen una investigación de mercado, la coloquen en el aspecto de la relevancia, ya en el momento de la aplicación o desarrollo del proyecto. En los actuales momentos hay países, ¿no?, a nivel de Sudamérica que están teniendo cambios muy fuertes, ¿ya?, en los cuales para todo tipo de proyectos de investigación se está colocando algunas de estas variables, entre ellas como son la devaluación, ¿sí ven?, la estabilidad política, ¿sí ven?, la parte inflacionaria. Tres variables que en todo proyecto a nivel internacional se la utiliza, ¿sí? Estrategia de comercialización, como vimos las 4P deporte, ustedes la pueden utilizar cualquiera de estas cuatro, ¿sí? Son muy básicas, ¿ya? Lo importante es cómo ustedes van a planear esos objetivos estratégicos en base a cada uno de ellas. Ustedes ya lo revisaron eso en la última unidad, ¿sí ven? Ya, ahora, ¿para qué les sirve esto, no? Entonces, ahí ustedes pueden centrarse en el producto, el precio, promoción, distribución, en general, ¿no? Etapas del estudio de mercado. ¿Cómo lo vamos a dividir? Nosotros lo planteamos a base de un análisis histórico, análisis de la situación vigente, análisis de la situación proyectada, ¿no? Son cada uno de los puntos, como les iba indicando, ya que ustedes tienen que identificar. Recordar algo, cuando nosotros utilizábamos las técnicas a lo mejor no probabilísticas, muchos se limitaban a no hacer las proyecciones, ¿sí? Pero sí tienen que hacerlas y plantearlas. Las justificaban basado al criterio de expertos en muchos de los casos, ¿no? Para los que utilizaron técnicas cuantitativas no había problema debido a que ya tenía un modelo de tendencia. Entonces, ese lo único que hacemos es proyectarlo a la n cantidad de años que queremos hacerlo con, puede ser un modelo de regresión lineal, simple, múltiple, exponencial, en general, ¿no? Nosotros ya cuando ya comenzamos a manejar este tipo de cosas, esta situación proyectada es mucho más sencilla, ¿no? Y el resto en el análisis histórico y en el análisis de la situación vigente en lo que es investigación de mercado es muy importante, ¿ya? Debido a que son hechos relevantes y que pueden ser recurrentes. Ojo, tuvimos lo de la pandemia post-COVID, algo que
no había ocurrido y también está ocurriendo el siguiente fenómeno. Por ejemplo, para los países donde no está habiendo rebrote de COVID, están teniendo una acelerada recuperación, ¿no? Que quede bien claro eso. ¿Sí? Eso ya para los siguientes estudiantes de investigación de mercado, creo que vamos a revisar cada uno de estos puntos, ¿no? Sí. Espero que ustedes lo sigan revisando, sigan profundizando en investigaciones, ya que eso es algo muy importante. Muy bien. Veamos otros puntos, recopilación de la información. Cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio, ¿no?, de las técnicas, ¿no?, encontramos que habían algunas técnicas para recolectar la información. Teníamos la observación, la encuesta, la entrevista, focus group, entre otras cosas, ¿ya? Eso era para encontrar qué cosas, fuentes de información primaria, como lo que estamos planteando aquí. Observación directa, experimentación, contacto directo, están constituidas por el propio usuario consumidor. Eso es cuando tenemos los recursos económicos y el tiempo. No olvidar esas dos variables que son muy significativas cuando utilizamos este tipo de recopilación de información. La secundaria es algo que con frecuencia la academia ya los utiliza debido a que los recursos son escasos, hay que particularizar eso. Y lo segundo es la cuantía del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos mucha información relevante, ojo, ya sea por ser información secundaria, no es que pierde la significancia, todo lo contrario, porque son investigaciones que ya se han hecho. En los años venideros, esperemos que encuentren muchas investigaciones de su profesor, y ahí ustedes van a poderlas utilizar como referente bibliográfico. Vamos a tratar de que se dé eso, ¿ya? Entonces tenemos ahí diferentes tipos, ¿ya?, de información secundaria, pueden ser ajenas a la empresa, provenientes de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Si que la empresa ya está en el mercado, un mediano, ¿sí?, o un largo plazo, estamos hablando de 10 a 20 años, entonces ya tenemos datos históricos. Y si que estamos poco tiempo en el mercado, o a lo mejor somos un emprendimiento, en ese momento sí tenemos que ir a diferentes fuentes de información oficial. Eso es lo más recomendable. Cuidado, vayamos a coger ya información sin evaluar, como por ejemplo a veces ya hay muchas publicaciones en lo que es redes sociales, ya en ese tipo de social web que le llaman, ¿no? O también redes sociales, ¿no?, que pueden tener un impacto negativo en la investigación si que no se cumple con la respectiva referencia bibliográfica, ¿no? Eso que quede bien claro cuando vimos estas fuentes de información. Bien, vieron que eso es lo que ustedes han visto. De ahí, ¿qué es lo que ya determinamos? Población objetivo y consumo, ¿no? Vemos ahí como el consumo aparente, consumo per cápita, es el consumo independiente por cada uno de nuestros clientes potenciales. El consumo aparente, ya viene identificado por otras variables un poco más generales, ¿no? Ahí tiene relación mucho el ingreso per cápita, ¿no? Creemos a veces que el ingreso por persona que nos da un estado, que es el Producto Interno Bruto dividido para el N poblacional de los habitantes de un estado, me va a dar cuánto es el consumo, muy riesgoso. No es una medida a nivel de economía muy importante. Hay teorías, ¿ya?, que avalan ese respaldo para identificar la situación económica, pero en el momento que hago la investigación de mercado, pierde un poco de fortaleza ese indicador. Es mejor identificar ya a nuestro mercado objetivo para tener un mejor sustento, ¿no? Eso dejémoslo claro. No olvidar algo, lo que les hablo ya es un poco de investigación aplicada, ¿no? Si es que ustedes hacen un estudio didáctico en el cual una tesis, una tesina, un trabajo áulico, es muy indicado utilizar este tipo de consumo per cápita, ¿no? Tengo las definiciones, cómo plantearlas. Si bien es cierto, aquí es muy similar como cuando hacemos ya la operacionalización de las variables dentro de los proyectos de titulación, ¿no? También se lo hace en la investigación con el fin de ir relacionando los diferentes problemas que se presentan y ver
qué propuesta es la más significativa, ¿no? Tengo ahí las tareas involucradas, qué es lo que nomás puedo hacer, dónde lo voy a aplicar, basado en qué tipo de problema yo voy a tener y cómo lo voy dividiendo a esos problemas para su respectiva atención, dependiendo de la importancia que tenga. Al final, ¿qué es lo que hago? Como ustedes se están dando cuenta, eso me sirve para plantear el diseño de la investigación. Esto es algo muy importante. Estos modelos ya, si bien es cierto, son traídos a la metodología científica, no únicamente porque sean aplicados ya en el mercado, sino porque han cumplido cierto tipo de requisitos, ¿no? Tareas involucradas, otros puntos que abarcan el análisis ya en lo que refiere a la toma de decisiones, a las entrevistas, a las respuestas de los datos que vamos obteniendo. Si bien es cierto, esto tiene más de carácter cualitativo. Es muy diferente las respuestas que voy a tener en diferentes partes del mercado, ¿no? Lo más importante es identificar cómo el mercado responde, ¿ya? Ante diferentes situaciones. Eso es lo que se trata de obtener, ¿ya? Estas tareas, si bien es cierto, nos van a permitir variar en lo que respecta a las diferentes propuestas, ¿no? A veces vamos por un problema en particular que la empresa lo detecta a nivel de su entorno interno, pero nos damos cuenta que en el mercado ocurre algo diferente. Ese tipo de tareas complementarias nos sirven. En el contexto ambiental, si bien es cierto, hoy todo se hace sostenible. Como ustedes se dieron cuenta, ya dentro de la cultura organizacional están los valores, dentro de los valores está mucho lo que es la ética con el medio ambiente. Cómo este tipo de empresas ya tienen que no solamente preocuparse por sus clientes, ¿está claro? Sino también tienen que preocuparse por la sociedad. Eso en los actuales momentos y en el largo plazo está trayendo muchos resultados favorables para la sostenibilidad del planeta. Ya ustedes se dieron cuenta que hasta se revisó ya el planteamiento de objetivos estratégicos hasta el 2030 por parte de las Naciones Unidas para lograr erradicar ciertos problemas de índole mundial, ¿no? Entonces, ahí entra la parte de esto. El investigador, que es lo que tiene que analizar los factores que incluyen la información, ¿ya? Pronóstico, recursos, objetivos en las decisiones, ambiente legal, la conducta de los agentes demandantes. Vean cómo se va compenetrando todos y cada uno de estos puntos con un fin en particular. Presentar realmente a quienes, a los que han contratado la investigación, ¿no? Cómo se van a plantear diferentes tipos de situaciones. Para ello, siempre se hace pasos, ¿no? Lo primero es la definición del problema, permitir al investigador obtener la información necesaria para aclarar el problema de decisión gerencial, guiar al equipo de formulación para avanzar en el proyecto. Vean cómo vamos haciendo cada una de estas partes, ¿no? Entonces recuerden que aquí siempre se va a aplicar a lo mejor un tipo de liderazgo. Recuerden que ya puedo aplicar el democrático, ¿no? Porque estamos aclarando a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? O estamos haciendo el liderazgo transformacional, ¿no? Que es el de la innovación. Cada uno de estos puntos ya se van dando. Después, ¿qué es lo que veo? El planteamiento del problema, ¿ya? Cómo ir desarrollando en función del objetivo general, ¿no? Y no olvidar algo, todos estos puntos están enfocados, ¿ya? En cuál es, ya, digámoslo así, la actividad de la empresa, y eso está en la misión, la visión, que ustedes ya lo fueron identificando, porque para eso es lo que se hace, ¿no? Así que yo voy a tratar de incrementar mi cuota de mercado, es porque la misión de la empresa es incrementar o en un 35% ya sus clientes objetivos, y la visión de la empresa es llegar a ser el más grande comercializador de bienes o servicios en general, de lo que se quiera hacer, ¿sí ven? Entonces, cómo
se va alineando cada uno de estos puntos. Entonces, ya comenzaron ustedes aquí a utilizar alguna técnica para recolectar esa información. Puede ser una encuesta, tienen que determinar una muestra, tienen que hacer la preparación del campo de trabajo. Hablar acerca de la parte metodológica a utilizar en el análisis de datos, ¿sí ven? Entonces, tenemos muchos de estos puntos. ¿Cuáles son otros? Ya, si bien es cierto, ya definimos el problema, identificamos las necesidades, verificamos los diseños de recopilación del tratamiento estadístico, independientemente si es probabilístico o no probabilístico, eso no importa, ¿no? Lo importante es ya cómo vamos a concluir con ese análisis efectuado, ¿sí ven? ¿Ya? Porque eso nos va a dar la relevancia de la investigación, ¿sí? Muy bien. La investigación debe tener algunas características, ¿sí? Tiene que recolectar información. Si que no hacemos investigación sin recolectar información, ya no tenemos nada, porque eso, lo que tenemos ahí será un supuesto, ¿ven? Y lo que les decía hace poco, procesos. ¿A qué me refiero con esto? La investigación de mercado es sistemática, ¿sí? Si se da un proceso, se da el siguiente y así sucesivamente. No puedo llegar al final si no he dado los primeros pasos, ¿sí? Es como cuando el niño nace. El niño primero tiene que alimentarse, crecer, madurar sus huesitos para que él pueda caminar y así sucesivamente crecer. El niño cuando nace, ya biológicamente comprobado, ¿sí? No puede llegar a una edad adulta, ¿ya? Si no ha pasado todo ese proceso. Eso es algo sistemático, ¿sí ven? Lo mismo es la investigación de mercado. Si queremos hacer investigación de mercado con supuestos, eso no es investigación de mercado, eso es cualquier cosa menos eso, ¿sí? El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿A dónde voy? ¿Sí ven? Y para saber a dónde voy, lo hemos visto en la última unidad. No olvidar eso, ¿sí? Porque ese es el punto de partida. ¿Cuál? El punto de llegada. ¿A qué me refiero? Está en la visión, en la misión, en las metas, en los valores y en los objetivos estratégicos que se han planteado. ¿Sí ven? Entonces, tenemos de ahí la recopilación de datos, ¿ya? Que siempre debe ser de información útil, información relevante, ¿no? Recuerdo cuando ustedes recién entraron y los mandé a ver cómo estaba la situación, ustedes trajeron mucha basura de información, es la verdad, sí. Pero hoy es muy difícil que ustedes traigan ese tipo de información. La información que ustedes traen ahora es muy relevante. Los últimos trabajos, al menos los organigramas, ¿ya? Lo que me enviaron acerca de los líderes, muy importante. Le envié algunos trabajos a unos colegas, ¿ya? Y me dijeron que muy buenos investigadores tengo. Entonces, los felicito, ¿sí ven? Eso es la evolución del estudiante. Obvio que se trata de que sea el 100% de los futuros profesionales, ¿ya? Sí que algunos van trabajando de una forma más desacelerada, pero lo importante es no quitarle importancia, ¿no? Que sepan que, para qué les va a servir esto, ¿no? No es que esto va a quedar ahí en un archivo y se acabó. Bueno, ya sea que ustedes estén ya en una unidad de negocio como colaborador o que sea propia, ya todo lo que están viendo les va a servir en un momento determinado. Pero les va a servir en esta magnitud, ¿sí ven? Pero esa magnitud a ustedes les puede ayudar y ahorrar. No únicamente dinero, sino también tiempo, ¿sí? Lo que tanto les gusta, el muestreo, ¿no? Vean, ya, algo que lo han visto en 2 materias, ¿sí? Y acá lo pudieron palpar cómo lo pueden utilizar. Y se dieron cuenta que no era algo tan complicado, ¿sí? Muchos estaban estresados con la fórmula, que aplico la fórmula, que no aplico la fórmula y tanta cosa. La parte cuantitativa nos ayuda a evaluar, pero lo más importante es tener los conceptos claros para poderlo aplicar. Porque si no lo sé aplicar, ¿ya? Aunque yo pueda utilizar de una forma extraordinaria
la parte de formulación, lo que voy a tener como resultado es nada, porque no me va a servir. ¿Sí ven? Eso es lo que me dice esto. Que proceso de aprender. ¿Sí ven? Proceso de aprender algo acerca de la población. Eso es lo que hace el muestreo, nada más. El muestreo no me da una respuesta 100% efectiva. ¿Qué es lo que hace? Me economiza tiempo, debido a que yo analizo población. Imagínense analizar poblaciones infinitas, ¿ya? Qué difícil sería, ¿no? Pero las técnicas estadísticas lo hacen, ¿ya? Los costos, lo que siempre les he dicho, ¿ya? A lo mejor en este momento, como hacemos investigaciones, digámoslo así, un poco ya utilizando datos secundarios, aplicando muchas técnicas metodológicas científicas, no vamos ya al campo, los costos no se han sentido, pero en el momento en que yo ya aplico una investigación aplicada, son miles de dólares que voy a invertir y sumado más la N cantidad de tiempo. Es algo increíble. Imagínense cuánto no están invirtiendo ya diferentes tipos de candidatos ya para evaluar ya su posicionamiento en la aceptación o rechazo de los votantes. Vean, ahí nomás se cuenta algo que se está dando, ¿ya? Y aunque ya tengamos recursos, los recursos siempre van a ser escasos, ¿no? Por eso es que el muestreo es algo muy importante y algo que siempre hay que aplicar. Los resultados, como siempre les he dicho, van a depender de la información con la que estoy llenando ese saquito, ¿no? Que le llamo. Si es que yo no le pongo datos precisos, difícilmente voy a tener un resultado que sea favorable. Por ende, el error de la muestra que voy a hallar directamente, ¿ya?, sobre la población, ¿ya?, puede que sea muy significativo, ¿sí?, en el momento de tomar la decisión. ¿Sí ven? Y yo ese contraste, ¿no?, que voy a tener si acepto o rechazo el proyecto, ¿ya?, podría ser algo desfavorable. Tenemos estos puntos. Tenemos las bases teóricas, ¿sí? Si bien es cierto, tengo la diversidad, la aleatoriedad, algo muy importante, ¿no?, que no se presente ese sesgo, ¿sí? La diversidad ya se refiere a la población, las características que se van dando. Esto ya más en la parte demográfica, ¿no? Edad, sexo, religión, entre otras cosas, ¿ya? Lo otro es la aleatoriedad, la forma como lo selecciono. Y ahí venían los tipos de muestreo, ¿no? Ustedes identificaron ahí dentro de cada uno de los muestreos, ya sea probabilístico o no probabilístico, cómo los iba eligiendo. A eso se refiere a la aleatoriedad, ¿sí? Cómo se hace el diseño de la muestra, como les indicaba, todo dependerá de lo que ustedes hayan recolectado en la información. De eso dependerá para que ustedes puedan, ya, en este caso, tomar la decisión. Muy bien. Creo que hasta ahí es suficiente. Ya el día de mañana terminaremos el repaso con lo último, ¿sí? Y llegará el momento de decir adiós. ¿Ya? A la lista, a Chance. Presente. Andrade. Bailón. Presente. Cali. Campi. Cañarte. Presente. García. Presente. Garzón. Gordillo. Garzón presente, mister. Correcto. Ibarra. Presente. Lara. Presente. López. Lucas. Presente. Luzardo. Presente. Mister, disculpe, Andrade, no me valida no sé qué le pasaba, que no me dejaba a darle desmute. Muy bien. Luzardo presente. Ok. Martínez. Morales. Moreno.
Presente. Navas, Presente. Panchano, Presente. Ríos, Sabando, Presente, profesor Ríos. Valencia, Valencia, Vázquez, Presente. Zamora Presente. y Zavala. ¿No? Ok, ya está registrada su asistencia. Nos vemos el día de mañana, mis queridos estudiantes, y terminamos el repaso de la materia. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame, Lara. ¿Mañana podemos revisar lo de la asistencia o el día del examen lo va a revisar? Cualquier cosa el día de mañana, por favor. ¿Ya? Ok. Ya, listo. Profe, ahí en el López le escribe por el chat. Sí, ya lo estuve revisando, ya les puse su asistencia. Muchas gracias, Moreno. Profe, sí tengo asistencia, Ríos, se me trabó mi audio. Sí tiene asistencia, Ríos. No sé. Gracias. Profe, chance. A chance, déjenme ver. Sí le puse su asistencia. Garzón, mister. Ya, que les tomo otra vez. Sí, Garzón sí tiene, ¿ya? Y todos los que pusieron aquí, López, a chance, son las dos personas que les puse porque escribieron en el chat, ¿ya? Nos vemos mañana, cuídense.